Estamos estudiando, hermanos, el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Capítulo 11. Abran sus Biblias ahí y vamos a leer del versículo 20 al 26, que es lo que hoy vamos a comprender. Si el Señor nos permite, podremos terminar, hermanos. Si hemos sido edificados hasta hoy, muchos de nosotros, y hemos puesto manos a la obra. Ayer tuvimos una reunión informal, no únicamente por la manera en cómo veníamos vestidos, sino que fue sin planearla. De pronto hay unas familias de hermanos que están bien locos como nosotros y de pronto están todos los días buscando qué hacer para el Señor. Y nos juntamos aquí y platicábamos acerca de esto, ¿no? El repartir y dar de aquello que hemos recibido. Y estábamos pensando en impactar la colonia en donde el Señor nos ha puesto, que probablemente muchos de nosotros, por ver un mal ejemplo de muchos otros cristianos que se la pasan más haciendo buenas obras de caridad que obras cristianas en cuanto a edificación de la iglesia, nosotros nos apartamos un poco de ese pensamiento. Pero creo, hermanos, que si el Señor nos ha puesto aquí, en este lugar, en esta colonia, es porque quiere que su evangelio llegue a este lugar. Seamos un Felipe, hermanos, que el Señor teletransportó para predicarle el evangelio al eunuco. Y ese eunuco, cuentan por ahí, que fue el que llevó el evangelio a África. Y por eso hay cristianos en África, hermanos, desde tiempos antiguos, porque ese hombre que fue alcanzado por Felipe en un camino, llevó el evangelio allá. Entonces, creo que en el capítulo 11, a donde hemos llegado, estudiado el evangelio de una manera secuencial, consecutiva, pues es momento de poner manos a la obra. Cada uno, hermano, conforme a los dones que ha recibido para la edificación de la iglesia, pero cada uno de nosotros tiene que colaborar de una u otra manera. Así que estaremos anunciando, hermanos, a algunos de ustedes o a los que quieran ofrecerse, que estaremos haciendo actividades en la colonia, como desde el inicio de la iglesia hacíamos, hermanos, para la gloria de Dios y por su gracia, predicar en las calles, hacer ese tipo de labores que ayuden a la comunidad. No es pecado, hermano, bañar a algún indigente. No es pecado cortarle su cabellito, cortarle las uñas, esterilizarlos a lo mejor. No es pecado darles ropa, no es pecado darles de comer. Sería pecado hacer todo eso sin el evangelio, pero nosotros vamos a predicar el evangelio y aparte vamos a ayudar a la comunidad en donde el Señor nos puso. Están todos invitados, hermanos, para poder servir. Y bueno, creyendo en lo que el Señor hoy nos va a hablar, hermanos, sé que va a dar fruto eso que hagamos para la gloria de su nombre y la extensión de su reino. Entonces el capítulo 11, versículo 20, hermanos, dice: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate al mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Amén. Por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Amén. Si pones atención, hermano, te das cuenta que no tiene mucho sentido el orden de las cosas aquí. Si te das cuenta, hermano, empieza diciendo que pasando por la mañana, obviamente es después de lo que pasó en el templo. Estaba dando el resumen Pastor Emanuel. El lugar de oración, un lugar inmenso que se hizo para recibir a todo tipo de personas, para que conocieran a Dios, presentaran sacrificios, pero sobre todo oraran a Dios, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo.
Y el Señor se dio cuenta que todo estaba distorsionado, que se había convertido en un mercado. Obviamente sabemos que tenía que haber vendimia, porque los animales tenían que pasar proceso de calidad y tenían que ser animales que estaban autorizados para sacrificio. Y tenía que haber venta, pero no a ese nivel de hacer todo un mercado y fuera el gran templo de Dios, un lugar en donde los cambistas pasaban de lugar a otro, como si fuera nuestro famoso mercado en Guadalajara, San Juan de Dios, en donde el nombre del Señor era invocado, se hacía todo supuestamente en su nombre y para Él, pero ya no se hacía como Él había dicho. Después de esto, hermanos, que es un juicio terrible que vimos que está anunciado desde el Antiguo Testamento, después de haber visto que la higuera es una sombra de lo que es Israel, o un símbolo de Israel, y vemos cómo Él maldice la higuera, llega al templo, levanta juicio sobre ahí, y ahora nos encontramos que esa maldición que da a la higuera se hace efectiva, hermanos, y la higuera se secó. Entonces, si yo sé que la higuera es un símbolo de Israel, ¿Israel es el pueblo de quién? Jesús levanta una maldición, es el pecado de maldición, el único pecado de maldición como tal, el único milagro de maldición que Jesús hizo, bíblicamente hablando. Es un milagro porque levanta una maldición y se seca, hermanos. Es un milagro que un arbustito se seque de un día a otro. Pero ese árbol está representando a Israel. Israel es su pueblo, Israel es maldito también, hermanos. Israel es secado. Se secó. Dios no habita ahí en la religión judía, hermanos, aunque pobres hombres piensan que sí. Y aún muchos de entre nosotros pudieran pensar que sí. Y muchos cristianos son, ¿cómo les llaman? Cristianos judíos mesiánicos. Y siguen haciendo sus religiosidades y sus cosas, y Dios no está ahí. Entonces pasan en la mañana después de esto, hermanos, y se dan cuenta que la higuera se ha secado desde las raíces. Y Pedro se da cuenta de la higuera y se acuerda de la maldición y le dice: mira, maestro, como si el Señor no supiera que esto había pasado. La higuera que maldijiste se ha secado. Hay algunos eruditos, hermanos, que dicen que esto fue una declaración con asombro de Pedro. No hay signos aquí de exclamación, pero que Pedro se sorprendió. Se sorprende porque es imposible que un arbusto verde que parecía que tenía fruto frondoso se seque de la noche a la mañana, hermanos. ¡Fum! De pronto quedó seco. Mira, maestro, y respondió Jesús algo que no tiene mucho sentido si te das cuenta. En lugar de voltear y decir: sí, Pedro, mira, déjate explico. Lo que sucede es que tengo poder, y cuando maldije, pues fue una maldición que no fue reversible y se secó. Pero no, el Señor respondió. ¿Por qué responde? ¿Le preguntó Pedro acaso? No, hermano. Sino simplemente responde y dice: tened fe en Dios. Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que le diga a ese monte: quítate y échate al mar, y no dude en su corazón, sino crea que será hecho lo que diga será hecho. Hermanos, es muy triste ver en medio de la iglesia, muy triste ver en medio de la iglesia cantidad de creyentes lamentándose, quejándose, alejándose de Dios, frustrados, amargados, contaminándose unos a otros, separándose, enemistados con la iglesia. Es muy triste ver aún creyentes hoy en día que piensan que pueden estar enemistados con la iglesia y en amistad con Dios. Es triste ver, hermanos, cómo hay cristianos frustrados y amargados contaminando a otros de amargura. Es muy triste, hermanos, ver eso, y es algo bíblico también. Es un anuncio que el Señor nos ha dicho que esto sucederá, y aún Él dice que se matarán unos a otros y que se entregarán aún el Padre al Hijo, el Hijo al Padre, y que el amor se enfriará. Entonces es triste ver, pero es bíblico también. Es bíblico saber que los tiempos del Señor, el tiempo del fin, comenzó en la venida de Jesús, hermanos. Claro que desde el plan y el propósito, el decreto de Dios, desde la eternidad, Él sabía los tiempos perfectos. Pero desde que viene Jesús, es el cumplimiento de aquel gran día, el día postrero. Viene el Señor y empieza el fin, hermanos. Estamos viviendo en los finales, en los tiempos finales. Estamos viviendo en los tiempos finales. Y es triste ver, hermanos, que el pueblo de Dios, que es la iglesia,
Nos encontramos personas peleando, frustradas, amargadas, contaminando con amargura a otros y lo peor de todo, hermanos, con incredulidad a la palabra. Exhortaciones se levantan desde el púlpito, se hablan verdades, en ocasiones Dios te habla directamente a ti y en nuestro orgullo nos escondemos y aún apretamos los dientes y nos da coraje porque el pastor dijo, él es peor que yo y aún está ofendiéndome. Evadimos el consejo de Dios y comenzamos, hermanos, a dejar de creer a su palabra al no creer que Él en su amor me está hablando por un bien propio. Es muy doloroso, hermanos, ver hogares cristianos desbaratándose, familias enteras destruidas. ¿Por qué? Porque no se creyó en la palabra de Dios, no se instruyó, no se discipuló, no se estudió la palabra, no se oró. No hubo momentos de adoración en la familia, hermano, y un cristiano debilitado, sin doctrina en el hogar, es desbaratado. Es una oveja fuera del redil, en un lugar en donde está saturado de lobos. ¿Y por qué sucede esto? ¿Y por qué, hermanos, esto lo vemos hoy en día? Porque no tienen un verdadero compromiso de fe con Dios. No hay un verdadero compromiso de fe con Dios. Si estudiamos en el Congreso, que hay algunos que dicen que ese compromiso es ocasionado porque el Espíritu Santo te lo ocasiona. Entonces, si tú no tienes el compromiso, es porque el Espíritu Santo no te lo ha puesto. Ese es un error, hermanos. Si recordamos el ejemplo de las serpientes que picaron a los hebreos, al pueblo de Israel en el desierto, ¿cuál fue la cura, hermanos? ¿Recuerdan? ¿Y qué tenían que hacer ellos? Verla. Entonces, ¿cómo aplica esto para nosotros? ¿Cómo yo soy sanado y puedo emprender una vida cristiana fiel? Viendo a Cristo puesto en un madero como una serpiente. ¿Necesito otra motivación? No. Yo sé que yo veo ahí y yo no voy a poder continuar por mi propia cuenta. De hecho, si te das cuenta, los israelitas vieron y ellos no son sanados por sí mismos, sino son sanados por lo que reciben al ver. Y nosotros de la misma manera, hermanos. Pero a pesar de que sabemos tanto del Señor y hemos escuchado tanta doctrina y domingo a domingo escuchamos en este púlpito al menos del sanador, del Salvador, muchos hermanos se apartan. No desean ser sanados. Es como tener un pie engangrenado y no ir al médico. Sabes que está tu pie engangrenado, sabes que huele mal, sabes que estás supurando, pero no vas. Y cada uno de los creyentes, hermanos, en todo el mundo, saben cuál es su error en cuanto a Cristo. Saben si no tienen compromiso, saben si no aman a los hermanos, saben si no sirven, saben si no están edificando su casa sobre la roca, saben. Porque si no, hermanos, la Escritura no sería eficaz y verdadera. La Escritura dice que el Señor abre nuestros ojos y nos damos cuenta de nuestra maldad. Muchos cristianos hoy en día, hermanos, han hecho una declaración o una profesión de fe. Se han introducido a la iglesia, han firmado aún una membresía, como nosotros que tenemos un documento de membresía, y aún así continúan igual. Levante la mano quien tiene membresía de aquí, hermanos, firmada. Nada más. ¿Y quiénes cumplen lo que firmaron? Bien, Claudio, gloria al Señor, pero la gloria a Él, ¿eh? Pero la realidad, hermanos, son cosas como muy evidentes que nos han sido mostradas, pero que nosotros caminamos en negligencia. Eso es lo que pasa con el pueblo de Dios. Eso, hermanos. Y por eso la enseñanza que el Señor nos da aquí, que es un tanto como extraña por las respuestas que da ante el asombro de los discípulos, hermanos, nos enseña mucho a nosotros. Sobre todo la declaración del Señor de tengan fe en Dios. Para lo bueno, para lo malo, para promesas, para advertencias. Entonces, hermanos, es muy doloroso ver en la Escritura, si es que hay un corazón nuevo en nosotros, es muy doloroso ver en la Escritura cómo una nación que ha sido sacada de muchos problemas,
que ha recibido mucha provisión de Dios, que ha portado el nombre de Jehová durante siglos y siglos y siglos, de pronto, hermanos, vemos que empiezan a alejarse de Dios, violan el pacto y es saqueada por sus enemigos y deja de ser una nación como pueblo de Dios. Es increíble. Claro que nuestra depravación, podemos ver a Israel como si fueran peores que nosotros. Pero te advierto, hermano, este pueblo es el pueblo de Dios. Su pueblo, hermanos. Su pueblo. Y nosotros somos añadidos, injertados. Somos adoptados, hermanos. Increíble. Probablemente podríamos poner en balanza, hermanos, ¿a quién se ama más? ¿A un hijo natural o a un hijo adoptivo? Yo sé que hay hermanos, hermanas con un corazón impresionante, como conocemos a muchos hermanos norteamericanos, sobre todo, que dan su vida por sus hijos adoptados. De una manera impresionante, hermanos. Yo lo he notado mucho, sin echar de menos a los demás, en los hermanos norteamericanos. Pero naturalmente podríamos resumir: ¿a quién amas más? ¿A un hijo natural que llevaste en tu vientre, mamá? ¿Que sufriste achaques, verdad, hermana Ale? ¿Que mareos y cosas? ¿O a un hijo adoptado? Creo que, siendo honestos, pues obviamente amas más lo tuyo, lo que es de tu carne. Aunque hay amor también para un hijo adoptado, por supuesto. Por supuesto. Pero digo, sabemos, hermanos, que hay más amor a lo nuestro y lo ajeno está en un lugar secundario. Aunque le amamos, es en un lugar secundario, y eso lo hemos visto aún, hermanos, en nuestra congregación. Y creo que esto, hermanos, en el capítulo 11 que entramos, desde que le nombrábamos la serie el rey tan esperado que no esperaban, nos hemos dado cuenta, hermanos, que el Señor nos ha venido hablando a lo largo de esto acerca de lo que sucedió con su pueblo, cómo sucedió, por qué sucedió, y nos damos cuenta que no es meramente una maldición de Dios, que es un decreto que sabía que iba a suceder, pero no es que Dios de pronto llega y dijo: ustedes, y los endurezco y aléjense de mí, sino que en la bondad y benevolencia de Dios permite que mi pecaminosidad tome parte, que mi responsabilidad me lleve a ponerme la soga al cuello y ahorcarme. Porque es una locura y aún raya en la herejía pensar que la soberanía de Dios es el susurro en mi oído para cometer pecado. Y que digamos, es que Dios es soberano, por eso el pueblo de Israel se endureció, porque Dios obró en ellos para que se endurecieran. Hermanos, mucho cuidado con poder reconocer bien la soberanía de Dios. Tú pecas porque tú pecas, tú no oras porque no quieres orar, tú no vienes a la iglesia porque no quieres venir, tú eres el que es responsable de sus actos de mal. ¿O es Dios el que te hace hacer eso? Dios es soberano, hermanos, y aún va a obrar en medio de mi maldad y mis malas decisiones. Al final va a ser su voluntad. Pero el pueblo de Israel fue endurecido porque el pueblo de Israel se alejó del pacto con Dios, su obediencia, su adoración, y se enfocaron en otro lugar. Hermanos, podemos ver que esta maldición que se levanta sobre la higuera y que se identifica con el pueblo de Dios, hermanos, también nos habla a nosotros. Jesús profetiza que eso le ocurriría a la higuera, y Jesús continúa profetizando que así como le sucede a Israel, a todo aquel que se ha pronunciado como su propio pueblo de Dios, pero está únicamente obrando en apariencias, y nada de frutos, el Señor va a enseñar que Él es fiel a su palabra. Miren lo que dice Mateo 8:10, hermanos. No me voy a ir, solo es necesario que veamos lo que les quiero decir. Mateo 8:10. Mira qué dice aquí, mi hermano, mi hermana. Dice la porción B: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob en el reino de los cielos. ¿Lo puedes leer con el 12 que dice?
Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Es una advertencia del Señor. Es muy ad hoc a nuestra temporada, a nuestra época, hermanos, porque aquí está hablando de Israel como algo pasado ya. Y no es porque Dios sea malo, sino porque Dios es justo. Si tú siembras semillas de papaya, ¿qué va a haber? Si tú siembras semillas de injusticia, ¿qué va a haber? Hermanos, es muy evidente y es muy bueno que notemos que la gracia es mucha y que es perdonadora, pero que la maldad también es mucha. Hoy, Candy, que es una hermana que nos ha seguido desde San Sebastián, que se sentaba ahí donde está el hermano Leo, 2 últimos cultos atrás, les repartí un mensaje a la mayoría de ustedes, está esperando que le den quimioterapia por una leucemia agresiva, está batallando. La conocemos, ha venido aquí, se ha sentado, le hemos saludado, hermana, paz de Cristo, bendiciones. ¿Quién le ha hablado? ¿Quién le ha visitado? Pero es que no la conozco. Pues conócela, háblale y conócela. Está atravesando por un dolor y es una miembro de la familia. ¿Quién se ha ocupado por eso? ¿Quién ha hablado? ¿Quién ha dedicado un tiempito, una ofrenda? Porque supongo que necesita algo. O llevado a comer, sobarle sus piecitos, cambiarle su ropa. Me quedo a dormir con ella, voy a aplicar el evangelio a las enfermas que hay ahí. Hermanos, cuando el Señor enfatiza que nosotros cristianos tenemos que enfocarnos en esas cosas que Él hizo. Digo esto no para acusarte, pero nada más te recuerdo y ruego a Dios que el Señor no nos dé lo mismo que nosotros damos. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Que el Señor no nos deje nuestro entierro como cuando nosotros hemos dejado personas en sus entierros. Que el Señor no nos deje en los hospitales como cuando nosotros dejamos a hermanos en los hospitales. Que el Señor no nos deje en pobreza como cuando nosotros vemos pobreza y no ayudamos. Esas cosas, hermanos, en realidad es la vida cristiana, obviamente es la obediencia al Señor en base a sus estatutos, su ley, su amor. Y el problema, hermanos, que cuando nosotros olvidamos que aunque Él ya hizo la obra, yo tengo que continuar haciendo su obra, muy probablemente estoy cayendo en el papel del pueblo de Dios que hacía ruido, tumulto, aleluya y gloria a Dios, bendito el que viene en el nombre del Señor, pero por dentro, ¡pum!, secos. Por eso el Señor habla tanto de frutos. Por eso predicamos aquí manifestación de frutos. Por eso aún el Señor nos habla cuando estamos en la incapacidad, pero también cuando estamos en la gracia para poder llevar a cabo todas las cosas que Él dice y constantemente nos está dando. No en un sentido legalista, hagan hermanos, hagan, vayan, sino que si tú no lo haces, debes de preocuparte, preguntarte, ¿en realidad yo ya habré alcanzado salvación? ¿Cristo vive en mí? Entonces, hermanos, esta maldición es para Israel, pero sigue siendo vigente para todos aquellos que se identifican como pueblo de Dios, pero nada más en apariencias, no en frutos. Entonces el Señor está diciéndole a sus discípulos, tened fe. Tengan fe, es lo que está diciendo el Señor y de pronto como que empieza a agarrar forma. El Señor está diciendo, tengan fe primeramente porque dice, su palabra siempre se cumple. El Señor maldijo la higuera y ¿qué iba a suceder? Pero ¿qué pasa con los discípulos? No creían, olvidaron. Es lo mismo, hermanos, al pueblo de hoy. Escuchamos advertencias, escuchamos reprensión, escuchamos consejo, escuchamos perdón, pero como que es verdad, pero como que no. Igual, Pedro por eso se asombra y dice, mira Señor, la higuera que has maldecido se secó. Jesús pudo haber respondido, ¿y creías? ¿O por qué me preguntas? Era lógico, al contrario. Ustedes de noche debieron haber estado pensando, mañana me quiero levantar y quiero ver la higuera seca. Pero no. Igual que nosotros, hermanos, vemos advertencias, vemos promesas y por eso gloria a Dios que la salvación meramente es por gracia. Bendito sea el Señor, hermanos.
porque si no estaríamos completamente incapacitados para, aún viendo la luz, ir en pos de la luz. Mucha gente, hermanos, decía en esta escritura ser parte del pueblo de Dios, pero no hizo caso a la palabra. Escucharon y vimos profecías de anuncios acerca de la visitación del Señor. Ellos sabían que eran el pueblo de Dios y que el Señor visitaría la iglesia, pero ponen en tela de juicio los mandamientos y cuestionan lo que Dios había dicho y comienzan a preferir hacer lo que a ellos les parece mejor. Eso sucede en las iglesias hoy. Acabamos ayer de tener ese tema. No es pecaminoso del todo, no están matando, no están adulterando, no están fornicando en la iglesia, pero simplemente están haciendo las cosas como ellos creen que es correcto y no como Dios dice. Esto es lo que hicieron los israelitas, hermanos. Tenían que hacer sacrificios, era un día de Pascua, presentaban sacrificios, recibían gente de todos lugares, pero empezaron a poner sus ciertas restricciones y empezaron a cobrar un poco más y a recibir un poco más. ¿Y sabes quién hizo eso al principio? Adán y Eva en el Edén. Hermano, en realidad el pecado de Eva, de comer de un fruto, llevarle a su esposa, es un pecado tan grave, hermanos. El hecho no está en morder el fruto. El hecho está en hacer las cosas que Dios te dice que no hagas. Hermanos, un fruto que dicen que es una manzana, no sabemos, yo creo que era algo mejor. La manzana que hoy tenemos es un fruto ya de la descomposición de un planeta maldecido por Dios. Yo creo que era algo mucho mejor. Pero aún, hermanos, mucho mejor era estar en la presencia del Señor platicando con Él. Es tan glorioso y tan hermoso, hermanos, que no hay comparación. Hermanos, el cuerpo de Cristo es lo más hermoso que existe en la tierra y muchos de entre nosotros lo despreciamos y aún decimos, amo a Cristo. Y aún platico y oro con Él. Cristo, tú comprendes mi corazón, pero es que todos en la iglesia son malos e hipócritas. Dirán mis hijos, oíste. Y es una clara enseñanza de lo que Adán y Eva hicieron. Independientemente, hermanos, del contexto en el que estamos, en el mundo en el que vivimos, nosotros hoy tenemos una nueva naturaleza, tenemos a un rey que es un rey soberano, un Dios supremo que se convierte en siervo y camina para darnos un ejemplo de lo que es ser agradable a Dios. No nos dejó en blanco, no dijo hagan lo que puedan, como puedan, sino nos deja, hermanos, sus estatutos y enseñanzas claras para emprender las cosas que Él quiere que emprendamos. Es una clara instrucción de la palabra de Dios, hermanos. Pero ellos, como Adán y Eva, como los israelitas, traspasan el pacto de Dios. Mira que dice Oseas, capítulo 6, versículo 7. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Sabiendo, hermanos, que ellos no debían de comer del árbol, ellos lo hicieron. Sabiendo la iglesia hoy en día que no tienen que hacer esto o aquello, o hacer algo para gloria de Dios, no lo hacen. Es como comer del fruto prohibido. ¿Tú sabes qué debes hacer y qué no debes hacer? Claro. Adán y Eva sabían, claro. Pero ¿cuál fue el resultado de ellos? Rebeldía. ¿Cuál fue el resultado de Israel? Rebeldía. ¿Cuál es el resultado de la iglesia, hermanos? No esta, de la iglesia de Cristo, su mayoría, rebeldía. ¿Y qué es lo que sucede, hermanos? Israel, como Adán y Eva, no fueron cortados. Adán y Eva pagaron la consecuencia de su pecado muriendo en su carne. ¿Cuántos años vivieron, perdón, hermanos? Cientos y cientos y cientos y cientos de años. Y aún, hermanos, el Señor no les cubrió su desnudez con sus propios trajes, sino que los cubre con piel de animal y los manda a vivir y que se reproduzcan. Y eso sucede. Israel es cortado por tiempo, porque dice la Escritura que el pueblo de Israel será salvado por gracia también una vez que el Señor haya alcanzado la plenitud de los gentiles. De la misma manera nosotros, ¿me puede llevar acaso a ser cortado de la salvación, a perder la salvación si alguna vez creí? No, hermano. No pierdes la salvación. Este texto no habla de perder la salvación, porque la salvación no se pierde.
Por si somos lavados con la sangre de Cristo, la sangre de Cristo no puede lavarse ni borrarse, sino que habla de vidas que pagan la consecuencia a su desobediencia. Hermanos, yo quisiera que presten mucha atención a esto. La palabra de Dios siempre se cumple. Claro que en la maldad del hombre, con una buena intención en Cristo, quieren evadir la parte del castigo, la parte de la responsabilidad, la parte de la carga por la obediencia, porque es por gracia. Y confunden que como Cristo ya cumplió la ley de Dios, el hombre ya no tiene que cumplirlo. Es absurdo. Es como si yo le digo a mi hijo, entre semana llegas a las 9 de la noche. El lunes se presenta conmigo y yo le digo, llega a las 9 de la noche. Mañana llega a las 11. Entonces quiere decir que porque un día a la semana le digo que llega a las 9, los otros días no. No, hermanos. Quiere decir que porque Cristo ya cumple la ley, nosotros no. No, hermanos. Nosotros tenemos que estar enfocados en la obediencia también. Ahora podemos, porque en Cristo podemos hacer todo, hermanos. Hablo del extremo de la ley, o sea, la ley como tal. ¿Qué será más en cuanto a la unidad del cuerpo? Y quiero que sepas que esto es meramente mío. Esta enseñanza termina precisamente con el perdón. Y si estamos hablando del perdón, es que hay conflicto, ¿verdad? Hermanos, sus amenazas son ciertas y no podemos salirnos con la nuestra pensando que podemos andar en rebeldía ante Dios o que la gracia es licencia para pecar porque Cristo ya pagó. Aunque no lo creas, he escuchado, hermanos, pláticas de hermanos que llevan tiempo en la iglesia que dicen, no, es que están exagerando. No han entendido que Cristo nos dio libertad, ya pagó, está bien, no vamos a emborracharnos, a violar a nadie, a secuestrar, a pelearnos. Ay, pero tranquilo, no es para tanto. Lo he escuchado, hermanos. Y te digo algo, es un pensamiento que algunos de ustedes pueden tener. Ay, ¿cómo sabes? Por los frutos. Si yo soy un árbol y Cristo es la vida, ¿qué fruto voy a dar? ¿Qué fruto da un árbol de Cristo, hermanos? ¿Y qué está haciendo de referencia el apóstol Pablo a los Gálatas acerca de eso? Cristo. Das Cristo. Si eres de uvas, uvas. Si eres de manzanas, manzanas. Si eres de mango, pues mango, hermanos. Y si eres de Cristo, Cristo. ¿Y Cristo qué? Servía hasta la muerte. Era su característica, era servir, hermanos, hasta la muerte. Amaba, perdonaba, enseñaba, oraba y perseveraba, hermanos, en obediencia. Entonces, hermanos, los que han recibido el nuevo nacimiento de Dios andan en una nueva vida. Y el apóstol Pablo, inspirado por Dios, nos advierte en la carta a los Gálatas, hermanos, capítulo 6, versículo 7, si quieren ir conmigo. Fíjate qué hermoso lo que dice aquí, y es necesario que nosotros lo entendamos. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No te engañes, lo que tú siembras es lo que cosechas. Hermanos, en el estudio de los proverbios, damos un estudio hace 2-3 domingos. Los hermanos que reflejan a Cristo, lo dije en el congreso y quiero aclararlo. Hermano, sé que sin amor nada podemos, pero una persona muy amorosa no quiere decir que es un buen cristiano, ¿eh? Los frutos del Espíritu únicamente es amor, 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 amor. No, hermanos. Habla de servidumbre también. ¿Por qué servidumbre? Mansedumbre, templanza, paciencia, bondad. Servidumbre como Cristo. Entrega, perdón, amor, servicio, hermanos. Generosidad. ¿A qué grado? A que muere por nosotros. Su propio cuerpo. Dios Padre entrega a su Hijo, lo más preciado y valioso.
No estamos hablando de salvación por obras, porque yo sé que Satanás puede taladrar ahí. Yo estoy hablándote a ti, iglesia, como el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de los Gálatas. Y le dice, tú, iglesia, no te engañes. Tú estás cosechando nada, sembrando nada, no vas a cosechar nada. No es raro, hermanos, ver hermanos llenos del Señor, fervientes en el servicio, en la oración. Ay, pues es que ellos recibieron más gracia. O es que ellos están cerca de los pastores. O pues ellos tienen mejor estudio. No, es que ellos están perseverando en la oración, en la comunión, en el partimiento del pan. Hermanos, están regando su árbol para dar fruto. Lo cuidan del sol, de la sombra. Están ahí, hermanos. Y el apóstol Pablo dice precisamente, no se engañen. Y esto acomoda perfecto al pueblo de Israel, que estaban engañados ellos. Ellos pensaban que sus túnicas, su talit que usaban, sus reuniones, sus sacrificios, los iba a llevar al perdón y a ser agradables a Dios. Y el Señor les puso un alto y dijo, hey, no, esto no es casa de sacrificios primeramente. Esto es casa de oración. Ustedes no pueden ser salvos por sus obras, son salvos por la fe. Por eso el Señor dice, tengan fe en Dios. No está hablando de salvación, hermanos, de que tú te asustes y digas, ay, alguna vez creí y no estoy dando fruto. Si alguna vez creíste, arrepiéntete de una vez, el perdón está ahí. Enseñaba el viernes de la verdadera oración, hermanos. Primeramente reconocemos que somos pecadores y volteamos a ver a la cruz para nunca olvidar del basurero que nos sacó el Señor, de la ceguera o la muerte espiritual, peor aún. Que si Él nos hubiera zambullido, hermanos, a las profundidades del abismo, no hubiéramos podido salir jamás. Una vida sacrificial, hermanos. Entonces, ¿qué dice aquí? Tengamos presente que la palabra del Señor se cumple. La higuera fue maldecida. ¿Y la higuera qué le pasó? Se secó, hermanos. Tal como quien dijo, como Jesús dijo. Entonces, el evangelista Marcos nos está informando que Pedro, porque recuerda que Marcos escribía lo que Pedro estaba narrando, se acuerda, hermanos, lo dicho por el Señor Jesús apenas el día anterior. Y Pedro va caminando como nosotros, un discípulo, y estamos, hermanos, a más de la mitad del evangelio. Y en la última semana del Señor, recuerda que la entrada triunfal sucede en un domingo y ya es una semana para que el Señor quede crucificado. Y mira a qué alturas de la vida del Señor Pedro está extrañándose porque la maldición de Jesús fue efectiva. Se asombra, hermanos, qué tan rápido se seca la higuera. Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Pedro, hermanos, igual que los demás, vio la higuera de la cual Cristo dijo, nunca más coma nadie fruto de ti. Y recuerda que el Señor no iba acompañado únicamente de sus discípulos o de Pedro, sino iba acompañado por mucha gente, hermanos. Y esa higuera se secó desde la raíz hasta las ramas. Imposible que alguien pudiera usar la higuera para comer. Nadie, hermanos. Esa higuera, ¿sabes para qué estaba lista? Para hacer leña al fuego. Un árbol que apenas 24 horas antes o menos estaba frondoso. Tan frondoso que aparentemente parecía estar lleno de vida, pero sin frutos, hermanos. Ahora este arbolito, hermanos, está completamente seco por la maldición dada por Cristo, igual que los judíos. Los judíos tuvieron su oportunidad, decía el hermano Tony el otro día, de estar enfrente de Dios en Cristo Jesús. Y ese fue su último día. Ya no estuvo más la presencia de Dios con ellos, hermanos. Así como se fue la vida de la higuera, se fue la vida de los judíos. En la misericordia de Dios, la higuera fue echada al fuego y los judíos no, hermanos. Tienen la oportunidad aún, y los que sean salvos conforme a la elección del Señor serán salvos por gracia y regresados, y alabaremos a Dios en el reino, también con algunos judíos convertidos al cristianismo. ¿Quién puede beneficiarse, hermanos, de un árbol seco? Nadie. Se cumplió literalmente y completamente la palabra del Señor como Él dijo. Completamente lo que Él dijo se hizo. Los discípulos ya habían visto, hermanos, estas cosas. ¿Recuerdas Marcos capítulo 6, versículos 7 al 13? Para que no vayan, es cuando el Señor envía a los discípulos sin nada de provisiones. Y los envía a hacer una obra de echar fuera demonios.
Los discípulos van, hermanos, con una promesa dada por el Señor, pero van con miedo. Asombrados, hermanos, por las primeras obras, pero van con miedo. ¿Y qué sucede? Se cumple lo que el Señor les dijo. Y en Lucas capítulo 22 regresan y el Señor les pregunta: díganme ustedes qué les hizo falta cuando yo los envié sin nada. ¿Y qué declaran ellos? Nada. Los discípulos habían visto ya, hermanos. Los discípulos habían visto el cumplimiento de la palabra del Señor tal y como les había dicho. Como nosotros, hermanos, hemos visto tantas cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Tú ya no eres el mismo que eras antes. El que era un soberano patán ya no es un soberano patán, es un poco de patán. El que era un soberano adúltero ya no es un soberano adúltero. El que era un soberano odioso, iracundo, borracho, drogadicto, ya no lo es tampoco. Hemos visto el cumplimiento de la palabra de Dios. Tú lo has visto, hermana, en tu esposo, tu hermano, en tu esposa, en tu familia, en tus hermanos, en miembros de la iglesia. Lo hemos visto, hermanos, pero aún así seguimos incrédulos en ocasiones. Aún así, hermanos, aunque este pueblo había visto, los discípulos eran judíos, conocían en su mayoría las Escrituras. Ellos seguían aprendiendo a confiar en el Señor como tú y yo. ¿Cómo? La palabra fue manifiesta delante de ellos, como es manifiesta aquí domingo a domingo, miércoles a miércoles, viernes y los días que recibimos aún los pequeños y breves devocionales. O tus lecturas diarias, matutinas, qué sé yo, hermano. Se hace manifiesto el Señor, la palabra. Y por eso, hermanos, él seguía aprendiendo y se sorprende nuevamente al ver el cumplimiento de lo que dijo el Señor, pero nuevamente ofendiendo al Señor, nuevamente ofendiéndolo, nuevamente ofendiendo por falta de fe. En lugar de pasar como si nada, camino a Jerusalén y voltear: mira, Señor, gloria a ti. Señor, sí se secó. ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas? La palabra de Dios, hermanos, siempre se cumple. Y lo mejor de todo, que siempre se cumple, no a medias, sino tal y como Él ha dicho. Y su cumplimiento, hermanos, es evidente. Es evidente ante los ojos de todos. Nadie puede contradecir su cumplimiento perfecto, absolutamente nadie. Recuerden, hermanos, lo que prometió el Señor, los que han leído la Escritura, con respecto al templo que Salomón construyó. Si el pueblo obedecía, sería el lugar de su presencia, y si eran rebeldes, ¿qué pasaría? Sería saqueado. Eso pasó. Los babilónicos en el año 587 aproximadamente destruyen ahí, después de haber sido saqueado. Y después, hermanos, la misma profecía se cumple con el segundo templo a las manos del emperador Tito por Roma en el año 70 después de Cristo, que estudiamos un poco de eso el domingo antepasado. El miércoles, cumplimiento de profecías. Y, hermano, me gustaría ver desde un punto de vista un tanto secular. ¿Quién no se dio cuenta de que el templo, supongamos lo más reciente, fue destruido por los romanos? Es decir, ¿se dieron cuenta únicamente los religiosos o todo el mundo? Si tú esculcas en la historia, sin nada que ver, Wikipedia, por ejemplo, te vas a encontrar que ese templo fue destruido en el año 70. Es decir, que el Señor da muestras de su cumplimiento, el cumplimiento de su palabra, no únicamente a creyentes, sino que es un cumplimiento evidente. Profetiza y se cumple ante los ojos de todos, de tal manera que no tengan excusa para decir que el Señor no ha cumplido. ¿Me doy a entender? Si tú buscas en la historia, lejos del cristianismo y de la historia judía, te vas a encontrar que el templo fue destruido en el año 70 por el emperador Tito y los romanos. ¿Y eso qué? Esto está profetizado en la Escritura, hermanos, antes de que sucediera. Entonces, hermanos, así como toda la gente se dio cuenta de lo que sucede al templo, quiero asegurarte que los que vieron la higuera seca no únicamente fueron Pedro y los discípulos. Toda la gente que pasaba de Betsaida o Betania para Jerusalén veía la higuera, y te aseguro que Pedro y los discípulos no fueron los únicos que corrieron a la higuera para ver si encontraban un delicioso higo. Cientos de miles de hombres pudieron pasar por ahí y también fueron a sacudir la higuera a ver si caía algo. Y al día siguiente, muchos que no cabían en Jerusalén, que se hospedaban en Betania o en Betsaida, fueron y vieron la higuera, que al día siguiente, un día antes, estaba frondosa, hermanos, y la vieron seca. Entonces es muy evidente.
Y es una lección para los discípulos, pero también fue una lección de asombro para todos aquellos que pasaban por el camino y vieron que un día la higuera vivía y el otro día no. Entonces, tened fe en Dios, su palabra siempre se cumple. ¿Qué quiere decir esto también en tercer término? Que nosotros debemos creer todo lo que el Señor dice, hermanos. Absolutamente todo. Y escucha la palabra importante aquí, es debemos creer. No habla de algo automático que de pronto, ya creí. Debes creer. Debes ejercitar el creer. Es muy frecuente, hermanos, para que puedas ver esto, que personas le crean a los hombres que a Dios. Es muy normal, hermanos, ver aún en matrimonios cristianos, familias cristianas, que papá dice, si tú haces esto o comes guayaba en ayunas, se te cae el estómago. Entonces una guayaba, hermano, no, es que se me cae el estómago. Porque mi papá me dijo, o ¿qué dicen? Sandía en la noche, pescado con leche. Yo lo he comido y no me ha pasado nada, hermanos. Pero son cosas que de pronto nosotros adoptamos y creemos y las damos por hecho, hermano. Si el hombre es pecador y aún mi padre es imperfecto, mi madre es imperfecta, pueden tener errores, les creemos, ¿cuánto más debemos de creerle al Dios perfecto, todopoderoso? Y cuando me doy cuenta que no deposito mi fe como debería de depositarla, me doy cuenta de mi depravación y de mi enemistad con Él. Y es como sabiamente decir, espérame, yo sé que Dios es perfecto y que es verídico y que es inerrante su palabra, que es supremo, soberano. ¿Y por qué le creo más a mi padre, a mi madre, a mis amigos que a Él? Y si tú te detienes por un momento, vas a encontrar algo, pecado en ti, enemistad con Dios. No hay de otra, no hay de otra, hermanos, no hay de otra. Puede haber un sinnúmero de ejemplos, pero podría darte un sermón moral de a veces cómo demostramos que creemos más en el hombre que en Dios. Hay gente, hermanos, que da mayor crédito a dichos, por ejemplo, dados por el hombre, que si no sabes, la mayoría de los dichos han salido de la palabra de Dios también. A pesar de que se identifican con Dios. Cristianos que publican poemas o que ese tipo de cosas y que creen en los dichos y los mencionan y toman posiciones en ocasiones totalmente contrarias a la palabra de Dios, como si de esa manera pudieran guardar un poco de su señorío, aún sin una mala intención, o impedir que la palabra de Dios se cumpla simplemente porque ellos están en contra, siendo simplemente necios. Como si el esconderme un poco de la iglesia o no someterme a la disciplina o al orden eclesiástico pudiera evadir también a Dios. Dice la Escritura, hermanos, en Salmo 33, 10 y 11, Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanece para siempre. Los pensamientos de su corazón son por todas las generaciones. Amén. Hermanos, Dios es Dios y su palabra siempre se cumple y nadie puede impedir que se cumpla. Él tiene todo el poder para hacer cuanto ha dicho. Todo absolutamente. Es decir, todas las cosas que están aquí se han cumplido y se cumplirán las que están, que es la minoría, hermano. Es la minoría. Entonces, ¿qué podrías responderte a ti mismo el por qué no obedeces o crees a la palabra de Dios? ¿Cómo es que nosotros vamos a creer entonces? ¿Cómo es que nosotros podemos creer? ¿Cómo nos podemos atrever, hermano, a pensar que Dios se ha equivocado o que Dios no va a cumplir aquí y ahora? A lo único que me puede llevar es a decir, Señor, estoy sumamente necesitado de ti. Porque a pesar de que he visto tantas cosas, continúo incrédulo. He visto estas cosas que hemos anunciado hasta el estudio de hoy. He visto cosas en mí, en mi familia, a mi alrededor. He visto enfermos ser sanados. He visto cosas impresionantes. Hermanos, hemos visto una ciega que ha visto. Hemos visto cosas sorprendentes. ¿Cómo puede ser posible que yo siga incrédulo o que dude? ¿Cómo puedo pensar que puedo vivir en rebelión o desobediencia a Dios y no tener una consecuencia?
El argumento número uno para el tibio, como compartía en el Facebook, me gusta compartir cosas que el Señor de pronto me pone. El tibio siempre enfatiza más en el amor y en la misericordia. Y el ferviente enfatiza en la justicia y santidad. Hay una trampa ahí, porque me estuvieron ofendiendo por mensaje. Entonces tú eres ferviente y eres santo y justo. No. Enfatizan en la santidad de Dios y en la justicia de Dios, no en la nuestra. Saben que si hay mal, va a haber una consecuencia de mal. Saben que los que están obrando injustamente después de tener el conocimiento de la verdad, están brincando, chapoteando en la sangre de Jesús. Y no apoyan al pecador diciendo, pero Dios es amor. Es que Dios no es así. Dios cubre todo, las fallas del hombre. Ese no es mi Jesús, hermanos. Jesús, versículos antes, entró al templo de su Padre. ¿Qué hizo? Ustedes todos se han equivocado, bellos hombres y mujeres, creación mía. Son hermosos todos. Les amo, entonces voy a manifestar mi amor al 100%. No. Hizo un látigo y lo azotó. Y volteó mesas y echó con fuerza a los cambistas y no dejaba que nadie cruzara de un lugar a otro. Jesús, hermanos. Jesús. Su palabra, hermano, como sus amenazas, siempre son promesas ciertas. Siempre. Entonces hasta hoy ya hemos visto un claro cumplimiento de las amenazas o maldiciones, viendo aquí la higuera, hermanos, que fue maldita y se secó desde las raíces a las ramas. Esto es claro y es obra del Señor. Pero quisiera, hermanos, que también reflexionáramos en la respuesta del Señor al decirle a Pedro y a los demás, tengan fe en Dios. Pues con esta declaración, hermanos, nos está asegurando el Señor que sus promesas son ciertas también. No únicamente las amenazas que a Pastor Charlie le encanta predicar, sino también la parte buena. También las promesas, hermanos. Entre muchas cosas que el Señor nos enseña aquí, una de ellas es sorprendente, hermanos. ¿Cómo es que a través de la muerte algo bueno pueda suceder? ¿Cómo es que a través del dolor, por ejemplo, puede brotar fe por doquier? ¿Cómo es que creer en Él nos hace permanecer seguros y a salvo? Primeramente vemos la maldición, el cumplimiento de una advertencia. En maldición se seca, muere. Pero el Señor Jesucristo no únicamente quiere condenar, vino a salvar. Enseña con mero ejemplo y realidades, pero a la vez también nos dice, tengan fe en mí, yo puedo hacer la obra en ustedes. Y podemos ver cómo es posible que por fe, en sus promesas, podamos vivir en medio de la tormenta, hermanos. Hebreos es una descripción hermosa de lo que es la fe, porque he escuchado a algunos que dicen, ¿qué es la fe, estimado William? Fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Gracias. Eso dice Hebreos 11, ¿no? Si quieren vayan ahí. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero mira que dice el versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por ahí empezamos bien para saber si mi fe es una fe en mi fe, o es como tengo fe que México va a ganar en el mundial, o mi fe es una fe cristiana en el autor y consumador de la fe. Dice el versículo 5, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es lo que sucedió con Israel. Y es lo que sucede con el pueblo de Dios o el incrédulo, que por falta de fe en sus amenazas o en sus promesas hace lo que quiere. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y si nosotros creemos que hay un Dios justo, hermanos, debemos de temblar ante un Dios incorruptible en su justicia, que no va a enfatizar el amor aún en mi injusticia, sino que tuvo que castigar a su propio hijo para que yo pudiera ser aceptado. Dice, versículo 7, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, para que su casa se salvase.
Dice, y por la fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Mira el versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en una tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y con Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esperaba, no veía, hermanos. ¿Ok? Dice el versículo siguiente, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar, hijos de Abraham, creyentes en el pacto, hermanos. Dice el versículo 13, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber, ¿qué dice? Sin haber recibido, hermanos. Después la fe, la certeza de lo que se espera. Estoy convencido de lo que no veo, va a ser hecho. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. No ves a Dios, no ves a Jesús regañando con látigo, volteando mesas, pero sabes que es un Dios perfectamente justo, lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de bondad, lleno de paciencia, pero lleno de santidad y de ira también. Dice el versículo 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Predicamos un viernes de la fe de Abraham, la fe del cristiano. Dices, es que solo fe, solo la fe, nada más creí ya, pero es que la fe da manifiesto fruto de obediencia. Dice el versículo 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo e hija del faraón, haciendo referencia a que Moisés, como el cristiano, rehúsa lo del mundo, aún riquezas, aún, aumentos de sueldo por aumento de trabajo y disminución de horario para las cosas de Dios, rechazo, aún pobreza para no ser separado de Dios, aún corto lazos familiares que no son cristianos, que intenta Satanás separarme de la iglesia, corto todo aquello que me separa del Señor. Moisés lo hizo. Escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de ¿quién? ¿Puedes leer ahí? Versículo 25, capítulo 11. Que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de ¿quién? De Cristo. ¿Moisés? ¿Qué tiene que ver con Cristo? Moisés también es un cristiano, hermanos. Sin saberlo, como nosotros. ¿Qué prefirió? Ser vituperado por Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Aún recordamos el grado de fe de Moisés, que también él, por emprender la obra, aunque fue exhortado por su suegro Jetro, supongo, dejó a esposa de sus hijos. Amarás al Señor con todo tu corazón. Que eso no es lo que te invito a que hagas, hermano, no digas, yeah. Dice el versículo 29, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados 7 días. Mira lo que dice aquí en cuanto a regeneración. Por la fe Rahab, la prostituta, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Fue perdonada por fe, hermanos. El versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de la debilidad y se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Mira lo que dice aquí. Las mujeres recibieron sus muertes mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Por la fe, hermanos, experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de
cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, no recibieron lo prometido, hermanos. Estos personajes que habla aquí Hebreos 11 son la nube de testigos que también tenemos junto con los hombres que nos ven, hermanos, para que nosotros atendamos el llamado de vivir por fe, manifestando mi fe por mis frutos, por el amor a la obra, por el amor a Cristo. Todo, hermano, no hay nada más importante que el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Nada más importante que en la iglesia. Es bíblico. Es bíblico. No hay nada más importante que eso, hermanos. Y este capítulo nos muestra cómo vivir en el verdadero temor de Dios, procurando siempre agradar a Dios sobre todas las cosas. No quiero que alguien se confunda, que piense que estoy diciendo que ames más a la iglesia que a Dios. Pero te digo que si tú no amas a la iglesia, no amas a Dios. Y si amas a la iglesia, es porque amas a Dios. ¿Y qué tiene que hacer el creyente por fe, hermanos? Según la Escritura, tenemos que agradar a Dios antes de agradarnos a nosotros mismos. Disfrutar de la comunión con Dios, teniendo comunión ¿con quién crees? Con la iglesia, hermanos. Aún al grado que esto me lleve a peligros, a aflicción, a dolor, o que me evite disfrutar de los placeres temporales de la vida, no necesariamente pecaminosos, pero la mayoría son pecado cuando los cambiamos por el Señor. Y debemos de vivir solo confiados en las promesas de Dios. Y de esa manera únicamente, hermanos, se puede vivir como nuestros héroes de la fe, confiados en las promesas de Dios, como en las amenazas, como en las advertencias, en su fidelidad, solo confiando en Él, hermanos. ¿Y qué podrá ayudarme en esto? Cristo fue profetizado, Cristo vino, Cristo vivió, Cristo murió, y solamente falta que regrese otra vez, hermanos. Cumplió en perfecto, hermanos, la ley de Dios. Y esta ley de Dios no meramente fue hecha cuando Él vino, sino era ya algo anunciado. Se cumplió todo en perfección. Entonces, solo viendo a Cristo, hermanos, que es el autor y consumador de la fe, confiando en su promesa de perdón, que todos nuestros pecados son perdonados y que hay una vida eterna para nosotros, mucho mejor de lo que hoy hay, vamos a poder vivir de una manera que a Dios le agrada. Si tú olvidas, mi amado hermano, que las cosas de Dios prometidas en el reino de los cielos, las moradas que están hechas allá, son mucho más importantes que todo lo que hay aquí, es por eso que no das fruto. Es por eso que a lo mejor te has desviado. Cuando tú enfatizas más en lo temporal, aún en tu propia familia más que en Dios, obviamente siempre el cristiano va a autojustificarse, poniéndole cara de bueno a lo malo. Dice el Señor, hay de aquellos que le llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, o viceversa. Entonces, cuando el Señor Jesús, hermanos, le dice a sus discípulos, tened fe, nos dice que nosotros podemos actuar en fe, confiadamente, hermanos, en sus promesas. Nos dice que también nosotros podemos actuar, hermanos, en obediencia por fe. Nos dice que nosotros podemos hacer la obra suya por fe. Nos dice que nosotros vamos a hacerlo solo por la fe, hermanos. Vivir de acuerdo a lo que Él ha dicho. Vivir de acuerdo a lo prometido, no buscando lo propio, hermanos. Si te das cuenta, su pueblo Israel religioso evade la prueba, evade la obediencia, evade la pobreza y quiere salir a flote con sus propias fuerzas. Requerían dinero, lo obtuvieron. Querían control sobre el pueblo, lo lograron, hermanos, pero todo en lugar de tener fe. Todo en lugar de tener fe. Evaden lo que el Señor les dijo y hacen lo que ellos quieren, hermanos. Aun cuando el Señor estaba enviando algunas dificultades y los oprimía y los llevaba a algunas circunstancias muy incómodas. ¿Para qué? Para probar su fe, esperando que permanecieran fieles a Él,
aún en la esclavitud, como ya habían sido esclavos. Pero es como si los hebreos se hubieran cansado. Ya fue mucho tiempo de sufrimiento, yo no quiero otro desierto. Ahora vamos a hacer las cosas en el nombre del Señor, a nuestra manera, en su nombre, a nuestra manera. Entonces, hermanos, el Señor también nos instruye a que no dudemos de lo que Él ha dicho. Y lo hermoso que dice el versículo 23 de Marcos, que nosotros cuando pidamos, hermanos, dice el versículo 23, porque de cierto te digo que cualquiera que le diga a este monte, quítate y échate al mar, y no dude en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, eso va a suceder. Este texto me gustaría enfatizar antes de terminar, que no está hablando de una confesión positiva, ni una ley de la atracción, ni una buena suerte en el nombre del Señor. Es una muy mala interpretación, hermanos. Hay algunos que en realidad hacen campañas de oración porque el monte les está tapando la vista de su lugar de reunión. Y se juntan y están orando, muévete, 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 hermanos. No es el tipo de monte que el Señor quiere mover. El tipo de monte que el Señor está hablando aquí es el monte del pecado, el monte del miedo, el monte de la incertidumbre, del odio, de los celos, de la contienda, de la incapacidad, del desinterés, hermanos, del desamor. Es una montaña que me impide ver lo venidero. Es ese monte el cual nosotros en Cristo le podemos decir, apártate, estorbo, muévete de aquí, vete, adulterio, a las profundidades del agua, vete, temor, vete, falta de perdón y esas cosas, hermanos. Es el gran monte del que el Señor habla. Es el monte, hermanos, de la inseguridad en el cuidado y la provisión amorosa del Señor, nuestro Padre Celestial, durante todos los días. Es el monte que llega y se coloca enfrente de tus ojos cuando las situaciones salen de tu control. El trabajo, algo en la familia, los hijos, la iglesia, cosas que de pronto, y es un monte que me impide ver el poder de nuestro Rey. Digo, mi Señor es soberano y supremo e inmortal, todopoderoso, hermanos. Y es como si el Señor nos dijera, ¿y qué te afanas? Dice Mateo 6:26, sean pacientes y no me presionen, hermanos. Mateo 6:26. No sé, pero oro por aquel hombre que determinó que el culto durara 1 hora, hermanos. Nos programó bien. Mateo 6:26 dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Más valéis vosotros mucho más que ellas, ¿sí o no? ¿Valdrás más tú, hijo de Dios, que un cuervo? Mira que dice el Salmo 37:25. No meramente estoy hablando de la parte de la provisión, pero es necesario, hermanos. Si es algo esencial, ¿qué será con lo secundario? Dice el 37:25. Sí, es 37:25, sí. Y es una belleza, hermano, de promesa. Dice, joven fui y envejecido, y no he visto, ¿qué dice? Ni su descendencia que mendigue el pan. No he visto justo desamparado. No he visto hijo mío tirado ahí sin la provisión, sin el cuidado, sin el sustento, hermanos. Si la Biblia lo dice, entonces tú debes de creer. Si la Biblia dice que tú vas a ser salvo por la sola fe sin obras, aún tu perversidad, adulterio, fornicación, celos, ira, contienda, idolatría son basura, hermano, comparado con el poder de Dios y la sangre del Cordero que cubre multitud de pecados. No el permiso para continuar haciendo porque mi pecado ya no vale, sino es todo el poder que yo tengo para decirle a mi montaña de pecados, échate al mar. Yo soy libre en el nombre de Jesús. Yo seré salvo en el nombre de Jesús, aunque Satanás venga a hablarme y a decirme que no. Hermanos, la seguridad en la palabra, el monte de problemas que se mueven al mar, es decir, que podemos confiar
que los problemas, las dificultades, las enfermedades, la pobreza, por terribles que sean, no pueden impedir que nuestra vida de fe en Dios sea manifiesta, hermanos. Sino al contrario, dice el pastor John Piper, aprovecha tu cáncer para la gloria de Dios. Aprovecha tu pobreza para dar gloria a Dios. Aprovecha en tu lecho de muerte para predicar el evangelio y que la gente sea convertida. Aprovecha tu martirio para mencionar mi nombre. Que nuestra vida de obediencia, hermanos, el gozo, la seguridad en que Dios está conmigo es real, hermanos. Él dijo en Mateo 28:20, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y hermanos, a esto nos referimos cuando hablamos de ausencia de frutos. Juan 15, por favor léelo y medita. Si no das fruto, no es porque Dios no te dé una porción de gracia, sino que tú estás alejado de Él, lejos. Para dar fruto debemos permanecer en Él. Apartados de mí, esto quiere decir, hermano, la montaña, que podemos echarla al mar, que nosotros podemos atender la gran comisión, que nosotros podemos hacer discípulos a nuestros hijos por sobre cualquier otro, aunque no den fruto de inmediato. Estamos discipulando y los estamos edificando sobre la roca, de tal manera como dice el Evangelio de Mateo 7:24, si llega la lluvia o llegara un desastre, ellos están sobre la roca firmes y nada los va a tirar. Que si el Señor nos llama a su presencia, ellos van a estar en el Señor. Y que creamos, hermano, que mi corazón es injusto y que normalmente lo que nosotros queremos darles a nuestros hijos es un veneno disfrazado de amor, tolerando y consecuentando su vida pecaminosa, no reprendiéndolos por amor. Es un veneno, hermanos. Lo único saludable para nuestros hijos es Cristo. Cristo y Cristo y Cristo y Cristo y Cristo y Cristo en su totalidad y plenitud, con todos sus atributos, no únicamente amor y misericordia y bondad. Todo lo demás, hermanos, también. Nosotros, hermanos, creemos, debemos creer que a pesar del odio de los incrédulos y las trampas del maligno, nosotros seremos libertados y prosperados cuando hacemos la voluntad del Señor, aunque nos maten. Y nosotros debemos de recordar que Él está con nosotros siempre. Dijo, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué me va a ayudar? Recordar que su palabra siempre se cumple y que podemos confiar en sus promesas y vivir de acuerdo a ellas. En este mismo sentido, hermanos, la vida del creyente da fruto. Recordando la verdad de su advertencia, recordando la verdad de los frutos que vamos a dar cuando somos obedientes, recordando que Él me salva aún siendo un miserable pecador, recordando que el Evangelio es poder de Dios para salvación, que no hay nada más importante que Jesús. Si no está Jesús, no hay nada, hermanos. Entonces Cristo nos enseña aquí que nosotros debemos orar con fe en sus promesas, en su palabra. Génesis 1 nos narra, versículo 3, 6, 9, 11, 14, 19, 23, 26, de que Dios hizo que algo se hiciera. ¿Y qué pasó? Dios dijo esto y sucedió. Y el Señor nos recuerda, en base a la Escritura, que nosotros recordemos que todo lo que Él dice se hace. Por lo tanto, si Cristo en mí, y Cristo es el amén de Dios, todo lo que pidas orando, cree que lo recibes y ¿sabes qué pasa? Va a venir. Y eso mismo dice el Señor Jesús. ¿Tú lo puedes creer? Hay quienes nos es repugnante de pronto esa escritura. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre te será dado. No, momento, hermano. Lo que sea conforme a su voluntad. Claro, pero aquí lo está diciendo en resumen, porque le habla a hermanos que han creído que su voluntad es buena, agradable y perfecta, y lo que van a pedir es en base a su buena, agradable y perfecta voluntad, no en base a sus deleites. Dice Santiago, hermanos, 4:3, pides y pides y no recibes, porque pides mal para gastar en vuestros propios deleites. El Señor nos pone en una prueba, nos aflige, nos mete a pobreza, nos ata de manos, hermano, y estamos pidiendo para ser libertados de la prueba, en lugar de pedirle, Señor, muéstrame qué hago aquí en medio de esta prueba. Vamos en contra de la voluntad de Dios, olvidando que Él envía la prueba, olvidando que Él aflige, olvidando que Él nos satura ahí de incertidumbre, de temor para recurrir a Él. Y le pedimos mal porque pedimos conforme a lo que yo quiero y no lo que Él dice.
Pides y no recibes porque pides mal. Pero cuando conocemos, hermanos, por la palabra de Dios, lo que es agradable a Él, cuando conocemos a Cristo, obviamente Cristo vive en mí y yo pido de acuerdo a lo que es agradable para Él. Sencillamente. Dice Juan 15:7, de mis textos preferidos: si permaneces en mí. ¿Alguien podría definir la palabra permanencia? Hermana Aide. Quedarte sin moverte, aferrarte ahí. Cuando se hacen en las estéticas algo en el cabello, ¿cómo se llama? Y que al día siguiente quita. Si permaneces en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieras y te será dado. Si permanezca en Cristo y su palabra permanece en mí, no voy a pedir que me dé vanidades. Voy a pedir salvación de mí, de mi casa. Voy a pedir manifestación de frutos. Voy a pedir ser luz. Abandonar la pereza, hermanos. El aburrimiento. La falta de amor, de perdón, de inactividad, hermanos. Porque queremos pedir ser como Jesús. Porque Jesús, quiero decirte que es lo único agradable al Señor. Y su palabra también. No lo recibes porque no lo pides. Porque probablemente da miedo el compromiso, ¿no? Ser como Jesús, ser como los mártires, no, yo me entrego y me van a matar. ¡Gloria a Cristo! El apóstol Pablo lo entendía perfecto y decía: para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Hermanos, si no hemos muerto es porque aún no hemos entendido eso. Porque huimos a estar con Cristo. Ay, que Cristo no venga todavía, es que mis hijitos tan bonitos y mi esposita y mis cosas y mis vacaciones, todavía no, Señor, no vengas. No hemos entendido nada aún, hermanos. El día más hermoso para el cristiano es el día de su muerte, hermanos. Eclesiastés dice: mejor es el día de muerte que el día de sepultura. Si aún no lo captas, pide al Señor poder entenderlo. Es bíblico. Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y Él hará. Él dijo y Él hará, habló. ¿No ejecutará acaso? ¿No ejecutará? Tú, hermano, tú, hermana, puedes prometer, yo, un montón de cosas y no cumplimos. Y no nos importa nada. Prometimos un compromiso con la iglesia, hermano, quiero decirte, no lo has cumplido. No importa, ese es asunto tuyo con el Señor. Yo nada más te digo que la mentira es del diablo y tienes que arrepentirte. Tienes que arrepentirte por ello. Nosotros hacemos votos a Dios, oramos cuando se pone difícil. Señor, te prometo que ahora sí voy a hacerlo bien y me voy a entregar. Nada más me saca del río, de las aguas, del abismo y otra vez vuelvo a lo mismo. ¿Me equivoco, hermano? Pero Dios no es como tú y como yo. Bendito sea el Señor. Dios sí cumple lo que dice y hace todo lo que ha prometido. Por eso oremos, hermanos, para que Dios obre en cada uno de nosotros como cuerpo. Porque si estamos caminando en pos del Señor y algunos están atorados, si tú te atoras aún del pantalón que no es miembro de tu cuerpo, no puedes avanzar. Por eso el Señor, al ver la tardanza de su pueblo, ¿sabes qué hace? Poda. ¿Para qué? Para que crezcan. Hermanos, oremos que Dios obre en cada uno de nosotros. No eches en vano. Yo sé que a lo mejor puede estar alguno cansado y ya se quiere ir a pasear. Ora para que este día no sea en vano. Ora para que el plan maravilloso del Señor y el cumplimiento de la palabra de Dios sea en nuestras vidas. Porque de lo contrario estoy como un incrédulo y los incrédulos no serán salvados, hermano. Deja de engañarte. La última y tercera enseñanza, hermanos, ya terminé. El último texto dice que el perdón, su perdón nos lleva a perdonar. Hermanos, creer que Él dio a su Hijo por pecadores como yo, nos va a llevar también a perdonar. Entonces la tercera enseñanza de esta pequeña porción, hermanos, que tenemos que meditar, es que prácticamente el Señor nos dice: tened fe en Dios, perdona. Fuiste perdonado, ahora perdona. No es extraño, hermanos, encontrar este pasaje aquí de pronto. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?
Dice la Escritura, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y no puedes asustarte pensando, yo no he perdonado a mi vecina que me robó, no soy salvo. No. Simplemente no eres agradable al Señor en tu falta de perdón. Y simplemente creo que se resume en que no hemos entendido quién murió en la cruz. El Hijo de Dios, el perfecto, el autoexistente, el soberano, hermanos, que no necesitaba nada de nosotros, vino y se cuelga en la cruz por puro hombre y mujer como nosotros, aún por alguno de entre nosotros que ya quiere irse de aquí. Es impresionante, hermanos, y entender, si Él me otorga el perdón inmerecido, ¿quién soy yo para no perdonar al que sea? Perdonar obviamente no significa consecuentar el pecado. Pero ¿quién de aquí no puede estar enemistado con algún hermano, alguna hermana, algún tío, algún primo, algún papá, algún hijo? O entre nosotros, ¿cuántos de aquí a lo mejor fingen muy bien? Que la palabra fingir en un hombre, los romanos le decían hipócrita. ¿Quién de aquí no tiene enemistad con alguien y se hace como que Dios no lo ve? Simplemente me hago como que no lo veo y no saludo y ahí murió. No te engañes. Dios no puede ser burlado. Tienes que perdonar. ¿Por qué? Porque Dios dice que perdones. Porque tú fuiste perdonado. Porque el sacrificio que se presentó en ese lugar, en el monte Calavera, no fue el de un cordero para borrar pecados, sino fue el del Hijo de Dios. El del Hijo de Dios, hermanos. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos te perdona. Esta enseñanza de la oración del Padre Nuestro, ¿se acuerdan? Y aquí vemos que el Señor está orando también. Mateo 6, versículo 14 y 15 dice, tened fe en Dios. Es lo mismo, ten fe en Dios. ¿Por qué? Porque ora, di Padre Nuestro. Tengo fe, sino para que levante una oración. Pero nos habla del perdón también. Perdona nuestras ofensas o pecados o faltas, ¿como qué? ¿Qué está diciendo? ¿Perdona como yo perdono? No, hermanos, por favor, no. Si Él, le estoy pidiendo que me perdone como yo perdono, estamos fritos en el horno, hermanos. Así como yo perdono, ¿tú perdóname, Señor? Imagínate. Perdona nuestras ofensas o nuestras deudas, así como perdonamos nosotros a nuestros deudores. ¿Sabes que una gran cadena de amargura y de falta de frutos y de amor por la iglesia, por la familia y por todo, es que no has perdonado? No, yo ya perdoné, ya hace muchos años. Traes aquí el ácido. ¿Por qué no piensas, si Cristo me perdonó a mí siendo el peor, por qué yo no voy a perdonar? ¿Por qué no voy a gozar de la libertad que hay en Cristo? ¿Por qué voy a seguir atado? ¿Por qué voy a estar ahí sufriendo por algo que pasó, que sucedió, que estoy culpando a esa persona por cómo estoy hoy, cuando el único culpable es Dios? No porque tenga culpa en mal, sino porque Él es soberano y todo lo ha permitido con un propósito bueno. El Señor podría decir, ¿quién eres tú para no perdonar? Polvo de la tierra. Si tú no perdonas, si no perdonamos, hermanos, probablemente no tenemos verdadera fe en Dios y no podemos encontrar una confianza plena en sus promesas para nuestra vida aquí y ahora por la eternidad. Es un buen indicador. Y no es para condenar. Cristo no vino a condenar, vino a salvar, gloria al Rey. Son advertencias, estamos hablando de una advertencia que se cumple. Tú y yo estamos aquí respirando, hermanos, bajo un techo en donde se pronuncia el nombre de Jesús. Entonces, yo te pregunto hoy, hermano, que el Espíritu Santo obre en nosotros. Ruego al Señor que obre en ti, obre en mí. El Señor llevó a la cruz la apatía. El Señor llevó a la cruz, hermanos, todos los pecados. Que nosotros hoy como enfermos podamos ver a la cruz y ser sanados. ¿Tienes fe en Dios? ¿O tienes fe en tu fe? Si no es en Dios tu fe, ¿en quién es? ¿O en qué está tu confianza? Cuando estamos enfermos, por ejemplo, ¿en dónde está tu confianza? ¿En el medicamento, en el doctor? ¿O en Dios? Porque
quiero decir a los médicos y a los medicamentos, y que aún un dolor de cabeza, un cólico, hermanas, que se quita y se va, es porque Dios quiso que se acabara y nos rescató. Nada de lo que sucede para bien en este mundo proviene de nada, proviene de Dios. Toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre, de la luz. Todo lo bueno que sucede día con día, cada respiro libre, sin estar oprimidos, hermanos, sin sentir dolor en el pecho, cada vez que vas al baño, cada vez que te bañas, cada vez que comes, cada vez que sonríes, que abrazamos a un bebé, que gozamos, es la benevolencia y la misericordia de Dios diciendo: aquí estoy, puedes confiar en mí. Es increíble, hermanos. Es increíble. La maldad del hombre es asquerosa. Quiero decirte que solo mediante la fe en Dios podemos recibir el regalo del perdón. Solo mediante la fe en Dios podemos avanzar el reino. Solo mediante la fe podemos amar a la iglesia como Cristo la ama. Es su esposa, es su cuerpo. Si tú tienes problemas con darle tiempo a la iglesia, tienes problemas con el Señor de la iglesia. Hermano, si alguien está molesto con tu esposa, tú estás molesto con esa persona también. No te engañes. Por fe somos capacitados para poder perdonar a los demás. Terminando el texto, hermanos, para mostrar el amor de Cristo. Para mostrar el amor de Cristo. Hay un testimonio, no sé si ese hermano, no lo conozco, pero predica ahí y es carismático. Tony platicaba de ese testimonio. Un hombre mata a su hijo o a su hija. Este hombre le tiene rencor, lo quiere matar, pero el Señor obra en él. Tuvo que ser el Señor. Va y lo perdona y lo invita a dar de misiones con él. Es compañero, mano derecha, hermanos, al asesino de su hijo. Y dice: este es el asesino de mi hijo y ahora es mi hermano amado. Y nuestras cositas y nuestros detallitos tan tontos, hermanos, tan absurdos, que únicamente dividen el cuerpo, las familias y esas cosas. Tan mal testimonio que damos de Cristo, hermanos. ¿Quieres saber si tienes fe? ¿Qué tan evidente es tu obediencia a tus deberes y privilegios? ¿Qué tan evidente es tu respeto, tu amor, tu ayuda mutua? ¿Qué tan evidente es tu amor hacia tu familia? No porque actúas moralmente bien, sino porque actúas cristianamente en tu hogar. ¿Qué tan evidente es tu amor, papá, tus hijos, para mostrar a Cristo y disciplinar y ayudar y llevar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Qué tan evidente es el amor entre ustedes, hermanos? Y sobre todo las hermanas que batallan más con ese tema. Porque los hermanos podemos hacer fiesta diario. Y si nos enojamos, hoy mismo nos contentamos. Gloria a Cristo. Pero ¿qué tal ustedes? ¿Qué tal ustedes, hermanas? ¿Qué tan evidente es mi compromiso con la iglesia como miembro de su iglesia? No por un documento, por mi compromiso con Cristo. ¿Qué tanta fe tengo en que esto es necesario? ¿Qué tanto manifiesto mi fe de esta manera? Si no lo manifiesto, pide a Dios con fe, creyendo que Él va a quitar esa montaña cuando tú digas: asquerosa montaña, corrompida, échate a las profundidades del mar. Quiero cumplir, quiero obedecer, quiero amar, quiero exaltar tu nombre, quiero dar fruto, quiero vivir en Cristo, quiero ser libre, quiero andar con mis hermanos extendiendo el reino y morirme con ellos o aún por ellos, solo para tu gloria, amado Señor, por fe. Otros cargados en pecado por malos mensajes que han escuchado y de pronto dicen: no, pues yo estoy perdido ya, mi pecado me ha hundido, me voy a ir al infierno, no quiero morirme. Hermano, quiero decirte que tú eres salvo, porque solamente una persona salva va a aborrecer su vida pecaminosa. No el que deja de pecar, sino el que aborrece su pecado. Por fe tú eres salvado, justificado solo y exclusivamente por la fe tenemos paz para con Dios. Solo por fe vamos a ser perdonados, pero a perdonar también, y vamos a vivir en obediencia a su palabra y a actuar en fe conforme a las promesas del Señor. Amén. Vamos a orar, hermanos.